En Salud, Dinero y Amor te acompañamos, te orientamos, te decimos, te recomendamos. Dinero y amor. ¿Y cómo va esta reforma laboral y de seguridad social aplicable a las plataformas digitales en México? Para platicarnos de esto ya nos acompaña en la línea Claudio Martínez Rojas Santiesteban. Él es asociado senior del despacho de La Vega y Martínez Rojas. Muy buenas noches, Claudio, qué gusto saludarte como siempre. Hola, muy buenas noches, Romina y María Elena, ¿cómo están? Un saludo a ustedes y a todos sus radioescuchas. Muy bien, Claudio, muchas gracias. Y platícanos, estuviste en un evento muy importante de la Barra Mexicana de Abogados, en donde se habló de esta reforma laboral y de seguridad social para las plataformas digitales. Platícanos cómo va. Claro que sí, pues fíjate, el día de ayer estuve en el evento de la Barra Mexicana de Abogados, en el que se habló sobre la reforma en plataformas digitales, las implicaciones que ha tenido en materia del trabajo, tanto en materia de trabajo como en materia de seguridad social. Estuve acompañado del licenciado Vicente Roqueñi, que él es el director de Relaciones Públicas de la plataforma Didi, y de la doctora María Ascensión Morales Ramírez, quien es investigadora de segundo nivel de la UNAM. Discutimos y platicamos un poco sobre cuáles son las implicaciones que ha tenido la reforma tanto en materia laboral, empresarial y en seguridad social. Claudio, muy buenas noches. Te saluda María Elena Vega. Oye, ¿y cuáles fueron los puntos más importantes que se trataron en esta reunión? Pues mira, el primero es un poco el tema de cómo el comercio digital y las nuevas tecnologías están afectando al derecho mexicano y específicamente a la parte laboral. La reforma en plataformas digitales es muy interesante porque viene a redefinir muchos conceptos que conocemos en el derecho del trabajo, cómo funciona la subordinación en materia tecnológica, cómo es el tipo de pago a los trabajadores, cuál es el modelo económico que se está regulando y sobre todo un tema muy interesante que es el tema del ingreso neto. Claudio, ¿y cómo está jalando esta reforma? ¿Cómo estás viendo sobre todo a las empresas y a los trabajadores? Pues fíjate que de lo que se platicó ayer es una reforma que obviamente tiene muchos aciertos y está avanzada en muchos temas. Sin embargo, es una reforma que está un poco sesgada en el tema que, pues, lo que se debería, según la Organización Internacional de Trabajo, lo que se busca regular en materia de plataformas digitales es todo el tema del comercio digital y la intermediación digital. Sin embargo, en México, el tema es que principalmente la reforma está dirigida a ciertos sectores del comercio digital, como vienen siendo las plataformas de transporte de personas o de envío de paquetes. Entonces, parte de lo que mucho se discutió ayer es el tema de hasta dónde va a llegar el tema de las plataformas digitales y qué otras empresas pueden llegar a verse afectadas o que pueden llegar a este tipo de esquemas económicos. También uno de los temas que se hablaron mucho fue el tema sobre seguridad social. Como lo hemos platicado, pues la reforma en plataformas digitales establece que para que una persona pueda ser considerado trabajador, debe de cruzar un umbral que equivale a un ingreso neto de un salario mínimo de la Ciudad de México, que es alrededor de 8,000 pesos. Pero aquí el tema es que la ley trae un nuevo concepto, que es el concepto de ingreso neto. El ingreso neto es aquel ingreso que realmente obtiene la persona como ingreso que enriquece su patrimonio. ¿Por qué? Porque digamos que si tú, María Elena, pides un Uber, un Didi, el pago que haces tú, ese pago, una parte se va a la plataforma y otra parte se va al trabajador. Sin embargo, dentro de este pago, gran parte del pago que se hace a los trabajadores no es algo que realmente enriqueza el patrimonio del trabajador, sino que este pago va dirigido a gastos operativos. Gastos operativos, llámese gasolinas, mantenimiento preventivo, mantenimiento del auto, financiamiento, seguro, todo lo que tiene que ver con la seguridad e higiene dentro del propio centro de trabajo, en este caso el automóvil. Y ahorita lo que sí.
Claudio, y en esta reunión que tuvieron con, pues obviamente la barra mexicana de abogados, donde el despacho de la Vega y Martínez Rojas tuvo presencia, ¿en qué coinciden verdaderamente estas reformas en materia laboral, en materia digital? ¿Están siendo aplicables, están siendo benéficas tanto para el sector empresarial de este rubro como para los trabajadores? Justo, creo que ahí es el tema fino. Al final de cuentas, todo tipo de reformas de esta naturaleza van a tener una afectación. Van a tener una afectación tanto para los trabajadores, para las empresas y para los usuarios finales. En este sentido, es un poco llevar de regreso al tema del ingreso neto, el tema de que, por ejemplo, hoy en día el ingreso neto está en el 55%, pero es muy importante que el ingreso neto se mantenga alrededor de un 60%, porque si este ingreso neto baja más de un 60%, pues va a haber una afectación al modelo económico. Digamos que si el ingreso neto se mantiene en algo que abajo del 60%, las cuotas que va a tener que pagar el patrón de manera de obreras, cuotas obrero patronal, son demasiado altas y afectan completamente a la estructura de la empresa, cuando al final de cuentas no todo el dinero que se le paga al trabajador, como lo dije, se refleja en un ingreso total o en una retribución completa. No todo el dinero que se le paga al trabajador entra directo a su patrimonio. También a los trabajadores sí tiene un muy gran acierto, porque todas las personas que se registran en plataformas digitales tienen acceso al seguro de gastos médicos en tema de accidentes de trabajo, y eso es muy importante porque más de 1 millón de personas que prestan servicios a las plataformas digitales hoy en día cuentan con seguridad social en accidentes de trabajo. Oye, y esto, Claudia, es un gran acierto y un gran beneficio. Dime. Hablando de aciertos y beneficios, ¿han detectado ustedes ahora que ya pues lleva varios meses de arranque esta reforma, algún error que pueda estar afectando o que pueda ser mejorable? Pues yo creo que si lo llevamos a una parte muy práctica, hay temas que sí pueden mejorar, como por ejemplo, en materia de prueba va a ser muy complicado en los litigios futuros poder acreditar como patrón o como trabajador causales de rescisión. Causales de rescisión, ¿por qué? Porque en este esquema el patrón nunca conoce directamente a los trabajadores. Entonces sí hay muchos temas que pueden ser mejorables dentro de la reforma. Te digo, algo que creo que es el tema que más puede mejorar de la reforma, es que la reforma parece que está dirigida a solamente ciertos sectores económicos. Por ejemplo, cuando se habló en la exposición de motivos de la reforma, solamente estaban hablando, como fue dirigida a automóviles y a motocicletas y a Uber y a Didi y a Melés, el gobierno pensó que solamente había cerca de 600,000 personas que les podía aplicar esta norma. Pero en el momento que la norma empezó a correr, se dieron cuenta que existen otro tipo de plataformas digitales, como en retail, como en materia de salud, en diferentes otras materias. Tan es así que de las 600,000 personas que tenía ubicada el gobierno, subieron a 1,200,000 personas, el doble de personas. Entonces yo creo que lo que más puede mejorar en el tema de plataformas digitales es que la reforma no solamente se centre en servicios de transporte de personas o transporte de bienes, sino que se transmita a todos este tipo de servicios que engloban una economía digital, es decir, servicios que tienen que ver con algoritmos, servicios que tienen que ver con plataformas digitales o la unión de oferta y demanda a través de medios electrónicos. Y esto, llevándolo un poco a un extremo, la misma reforma en plataformas digitales en Europa ya hizo que los creadores de contenidos como la gente de YouTube, TikTok e Instagram sean trabajadores y formen parte del sindicato. Entonces ese es, creo que el punto más fino a mejorar. El tema de mejora en materia de pruebas para los litigios, que aún no lo vemos pero se va a ver, y el tema que pues es una reforma que parece dirigida y debería de dirigirse a todo un sector económico y no solo a partes de ese sector. Pues vaya que hay mucho todavía por decir, por estructurarse y la evolución que tendrán esas reformas en plataformas digitales. Así que, Claudio Martínez, esperamos mantener comunicación abierta contigo como abogado, como asociado senior del despacho de la Vega y Martínez Rojas. Esperamos seguir contando con toda tu información. Gracias, Claudio. Muy buenas noches. Hasta luego. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros seguimos por el Heraldo Radio. No se vaya, tenemos más información. La salud.
en Salud, Dinero y Amor. Y amigos, haciendo caso a todas sus recomendaciones y por supuesto a sus preguntas, el día de hoy nos da muchísimo gusto saludar esta noche al doctor Oded Stempa. Él es endocrinólogo. Muy buenas noches, doctor. Qué gusto saludarle. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por el espacio. Muchas gracias, doctor. Oiga, pues preguntas recurrentes y ahorita que parece ser que viene la temporada donde uno come un poquito de más. Hay personas que pasan de los 40 y que a veces son 3, 4, 5, hasta 5 kilos que no se pueden bajar pese a que se consume y después de ese ejercicio se vuelve a una normalidad de pues alimentación sana. Estos 3 o 5 kilitos son imposibles. ¿A qué se debe, doctor? Bueno, yo creo que eso se debe a diferentes factores, pero por ejemplo en el caso particular de las mujeres esto se ve más en la edad perimenopáusica o posmenopáusica. Y esto obedece a que la ausencia de hormonas sexuales, concretamente la ausencia de estrógenos, puede ocasionar una distribución distinta del tejido graso en el cuerpo, favoreciendo, por ejemplo, depósitos de grasa en la zona abdominal baja, y obviamente eso puede llegar a ser incómodo para muchas pacientes y efectivamente deshacerse de esos kilitos extra en ocasiones resulta muy difícil y sumamente retador. Pero además también factores ambientales, como lo has mencionado bien, son fechas en las que comemos un poquito más, por lo tanto nuestras reservas de energía corporal entran en una especie de superávit. Y también baja un poco nuestra actividad física en la época decembrina y obviamente pues eso también contribuye sin duda, ¿no? Doctor, y esto es bien importante porque en esta época de la perimenopausia, de la menopausia, de la posmenopausia, uno como mujer siente que hasta por respirar sube de peso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que les podría dar a las personas que nos escuchan para evitar subir tanto de peso en este periodo? Bueno, yo creo que para estas fiestas mi principal recomendación sería tratar de mantenernos en moderación, en equilibrio. No hay ninguna razón para romper ese equilibrio tan drásticamente como lo vemos con muchas personas. Es decir, hay que mantenernos activos. Si tenemos actividad física regular, hay que continuarla durante esas fechas. No deberíamos suspenderla. Y también cuando vayamos a reunirnos con nuestros seres queridos en torno a una mesa, una buena cena, hay que disfrutarlo, pero esto no quiere decir que debamos excedernos con nada, ni con alimentos, ni con bebidas, y en la medida de que logremos ese equilibrio también vamos a estar bien nosotros. Pequeñas, grandes recomendaciones, doctor. Y oiga, Romina ya dijo qué podemos hacer y cuáles serían las recomendaciones. Quien busca a lo mejor en esas temporadas tener un mejor régimen o bajar esos kilitos de más, y ya tocó la puerta de un especialista en la alimentación, de ginecólogo en el caso de las mujeres o en caso de los hombres algún otro especialista. ¿Por qué tocar la puerta de un endocrinólogo, doctor? Bueno, lo que pasa es que el endocrinólogo, siendo el médico especialista en trastornos hormonales, puede realmente aportar muchas veces recomendaciones valiosas, especialmente para mujeres que están pasando por la etapa menopáusica, una etapa en la que suele haber diversas molestias más allá incluso del peso, y que el endocrinólogo, siendo especialista en hormonas, puede resolver. Esa es la razón por la que el endocrinólogo entra en escena, digamos, en este tipo de casos. Y por supuesto también siendo el endocrinólogo el especialista en el tratamiento de la obesidad como enfermedad, porque la obesidad debe ser entendida como una enfermedad, no como un síntoma. Entonces se vuelve, digamos, doblemente útil la participación del endocrinólogo en este terreno. Doctor, y olvidándonos y quitándonos un poco este periodo navideño, retomando este tema de cuáles son los alimentos, doctor. Obviamente hay que ir con el especialista, en este caso un endocrinólogo, pero ¿cuáles serían los alimentos que ayudan a acelerar el metabolismo que afecta o se afecta mucho cuando ya uno pasa cierta edad? Sí. Primero que nada debe ser equilibrada, es decir, los macronutrientes, que son los carbohidratos, las proteínas, las grasas, siempre deben estar presentes en nuestro plan de alimentación. Todo lo que son dietas keto, ayunos intermitentes, eso hay que tratarlo de evitar.
porque son medidas no sostenibles a lo largo del tiempo. Y lo que hacemos nosotros con nuestra alimentación debe de ser idealmente sostenible a lo largo del tiempo. Y si es necesario hacer algún cambio, debemos tener en mente que son cambios para toda la vida, deberían ser cambios para toda la vida, no para 2 meses ni para 3. Entonces, en ese sentido, número 1, que sea equilibrado. Número 2, recomiendo que cada uno de nuestros alimentos sea iniciado, es decir, nuestros primeros bocados sean con alguna proteína. Por ejemplo, si vamos a desayunar, es mejor primero desayunar el huevo y dejar la fruta como postre del desayuno, cosa que normalmente hacemos al revés. Y lo mismo para la comida y para la cena, y esto obedece pues a que iniciando con proteína vamos a estimular menos fuertemente nuestro páncreas para producir insulina y con ello nos vamos a sentir mejor, vamos a tener menos hambre, nos va a durar la saciedad más tiempo entre un alimento y otro y eso nos ayudará a sentirnos bien a lo largo del día sin que estemos propensos a comer demasiados alimentos que favorecen el incremento de peso. Y el tercer elemento que yo pondría como recomendación es moderar, por ejemplo, alimentos que sean fritos, empanizados, capeados y preferir alimentos preparados con una cantidad menor de grasa, más asados a la parrilla y evitar, por supuesto, el exceso de azúcares. Azúcares simples que provienen de bebidas como los jugos, como los refrescos, como los vinos. Hay que moderarse con eso nada más. Doctor, ¿qué pasa o en qué momento alguna persona, llámese hombre o mujer, tendría que estar recurriendo a un especialista para que esos kilitos de más no se vuelva pues una enfermedad de obesidad? Pues mire, cuando justamente los pacientes empiezan a hacer cambios tanto en la alimentación como en el ejercicio y a pesar de ellos no ven ningún beneficio del que buscan en cuanto a la pérdida de peso o la composición corporal, es el momento de acudir con un especialista porque nosotros les podemos ayudar a desatorar, digamos, eso que les está impidiendo bajar y muchas veces eso pudiera traducirse en 1 o 2 consultas y con eso probablemente el paciente pueda volver a entrar en su carril y mantener ya su plan en forma individual. Doctor, últimamente han proliferado, porque se la tomó tal actor o tal cantante, estas pastillas para bajar de peso. Usted hablaba y me llama mucho la atención este tema de el ayuno intermitente, que son 15, 16 horas sin probar alimento, pero después podría venir un poco el atracón. Está hablando también usted de esta dieta keto y ahora, insisto, estas pastillitas que mucha gente las está comprando. ¿Cuáles son los riesgos de hacer estas 3 cuestiones? Bueno, me quisiera yo enfocar en la parte de los fármacos porque no hemos aún hablado de eso y efectivamente es un gran problema. Los fármacos que ayudan a bajar de peso son fármacos como cualquier otro, con un perfil de seguridad determinado y con la posibilidad de tener efectos secundarios. Por eso es fundamental que se consuman solamente cuando está indicado y bajo vigilancia médica, porque después pueden venir diferentes problemas, depende del medicamento que se esté utilizando, y entonces si el paciente no está bajo el consejo de un médico, es muy complicado que pueda salir de algún problema derivado del uso de estos medicamentos. Realmente ha sido lamentable lo que ha pasado, porque como son medicamentos de venta libre que no requieren prescripción ni receta, entonces la gente puede ir y lo compra y lo usa porque el vecino, porque el sobrino lo hizo, y entonces realmente se puede volver un problema mayor en algunas personas que presentan efectos secundarios. Hay que ser realmente cauto en ese sentido. Y quizá mi recomendación principal sería tener muchísimo cuidado con lo que uno escucha y ve en redes sociales, porque las redes sociales no tienen regulación y hoy cualquier persona puede subir contenido acerca de cualquier tema sin necesidad de comprobar sus credenciales y en materia de salud eso es extraordinariamente riesgoso. Escuchamos cualquier cantidad de barrabasadas en redes sociales en cuanto a salud, en cuanto a obesidad, diabetes, medicamentos. Muchas veces alientan a los pacientes a utilizar determinado medicamento y en otros casos los asustan gravemente con información no del todo certera y eso es realmente peligroso. Así que el uso de redes sociales hoy es un elemento más que pone en riesgo la salud de las personas. Por supuesto que además
agregamos al famoso doctor Google, estas redes sociales, esta información relacionada con alimentos, con medicamentos, con padecimientos, hay que ignorarla, hay que acudir con los especialistas. Ya escuchamos a una voz más que autorizada, el doctor Oded Estempa, él es endocrinólogo, así es que cualquier decisión que vayamos a tomar es mejor que tenga el aval de un especialista. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes por la oportunidad, que tengan excelentes y saludables fiestas. Al contrario, gracias a usted y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con nuestro comentario final. El comentario final en Salud. Es que te esperamos el próximo lunes con la mejor información financiera y varias recomendaciones de salud. Por supuesto que aquí en el Heraldo Radio mucha gente hizo eco y nos mandó mensajes también quejándose por estas lonas en donde se anuncian acciones inmediatas para tapar los baches por parte de la delegación Benito Juárez. La inconformidad es generalizada de que fue más el gasto en las mantas, que están casi en cada esquina, que en lo que realmente se está haciendo. Vienen números de teléfono para denunciar los socavones, muchos ya hablamos desde hace varias semanas y no pasa nada, las calles siguen igual de dañadas. Esperemos que ahora sí se pongan a trabajar porque hay mucho por hacer y en estos días van a continuar las manifestaciones en contra de tanta inseguridad. Seguirán bloqueadas algunas carreteras y vías principales, así es que hay que tomar precauciones, sobre todo si tienes que salir de la ciudad. Que pasen un extraordinario fin de semana, diviértanse, disfruten con la familia y los amigos. Si van a ver a Casey, a Erwin and Fire y a los Beach Boys, ahí nos saludamos. Cuídense y te paso el micrófono, querida amiga María Elena Vega. Como siempre es un gusto hacer y compartir este programa contigo. Gracias, Romina, amiga, un gusto, de verdad, un honor hacer este programa contigo igualmente. Y tienes toda la razón, toda la alcaldía Benito Juárez, igual la alcaldía Miguel Hidalgo, además de que están sucias las alcaldías, las colonias, la realidad es que gastan mucho más en mantas. Uno diciendo que pues que llames, la Benito Juárez diciendo que llames y que van a ir a tapar y que van a ir a parchar ese hoyo, ese socavón. La realidad es cierto, no se está haciendo nada. Y la Miguel Hidalgo, bueno, con mantas, porque su cuarto informe de Taber, qué impresionante, qué gastos tan superfluos, de verdad deberían de voltear a ver la limpieza de las colonias, que es nefasta. También, por supuesto, la seguridad. Además, resulta que se están quedando sin luz porque hay robo masivo de cables de luz. Ojo para la Comisión Federal de Electricidad, pero esto también se debe a la falta de seguridad que existe en territorio nacional. Cuídese muchísimo, soy María Elena Vega. Mil gracias, Martín Quirino, por tu apoyo siempre en controles y producción. Y ahora sí, a nombre de Romina Román y María Elena Vega, no nos resta más que desearle salud. Salud, Dinero y Amor con Romina Román y María Elena Vega. Lunes 10 de la noche, jueves 9 de la noche. Sigue teniendo una excelente noche en el 98.5 de El Heraldo Radio.